Creo que es tiempo de reflexiones profundas acerca del Evangelio, acerca de este camino. Y por eso te quiero invitar en esta mañana a una reflexión profunda acerca de este Evangelio, acerca de este camino, acerca de esta verdad, acerca de esta vida. Creo que siempre es necesario meditar acerca del camino, de la verdad, de la vida, que es Cristo. Creo que es necesario detenernos por un momento porque la palabra de Dios siempre está fresca. La palabra de Dios cada día te trae revelaciones y hay que permanecer allí en esta bendita palabra, la palabra de nuestro Dios, para que Él traiga a nosotros y nos refresque un poco los conceptos no aprendidos, sino los conceptos que el Espíritu tiene para con nosotros, ya que es una palabra viva, una palabra poderosa, que en todo tiempo está haciendo esa obra del Espíritu Santo, es guiarnos a toda verdad. Entonces, en este camino, en esta senda, estamos en un proceso de conocimiento, de la verdad, de despertar a la realidad de la palabra de Dios para con nosotros, los hijos de Dios. Y si usted está ahí conectado, si hoy estamos aquí en esta mañana, es para abrirnos a Dios, para que Dios nos hable y Dios nos enseñe su palabra, que es necesario. Y cada día nosotros nos impresionamos por la palabra que Dios trata en nosotros. Tenemos que entender que estamos en un proceso de ser orientados por el Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad. Entonces, este camino es un camino. O sea, permanecemos en Él. No importa cuántos años tengamos en el Señor. Es un proceso que aún no termina y que siempre hay que tener la disposición del aprendizaje en Dios para que Él se revele a nuestra vida y Él nos hable, nos llene. Por eso en esta mañana yo quiero hablar un poco acerca de el camino del Evangelio, el camino de esta verdad, y que yo le pido al Señor que en esta mañana Dios nos abra el entendimiento y que esta inquietud que Dios me ha puesto, usted la pueda recibir y usted pueda tomarla, meditarla y afianzar lo que Dios tiene para su vida en esta mañana. Y dice así esta poderosa palabra. Vamos a estar leyendo segunda a los Corintios capítulo 4 del 3 al 6. Segunda a los Corintios capítulo 4 del 3 al 6. Mire lo que dice este texto, esta poderosa palabra en el nombre de Jesús. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Es una palabra bastante profunda y que anhelamos que Dios nos revele esta verdad para con cada uno de nosotros, que necesitamos que esta verdad se ilumine en nuestra vida y podamos tener una revelación más amplia acerca del Evangelio, de las buenas nuevas, de la buena noticia, de lo que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Padre, te damos gracias, te bendecimos en esta hora, Señor. Te rogamos, Dios, que tu palabra y tu verdad permanezcan y estén en nuestra vida. Que nuestro corazón se abra delante de ti, oh Dios. Y que hoy esta poderosa verdad, Señor, empiece a resplandecer en nuestra vida y que podamos tener un entendimiento claro, preciso de lo que tú tienes para con nosotros. Dios, te damos gracias
Y pedimos que tu Espíritu Santo esté en medio de nosotros, que tu gloria se manifieste en nuestra vida. No queremos palabra de hombre, queremos palabra tuya que traiga revelación a nuestra vida en el nombre de Jesús. Esta es una palabra impresionante y decimos impresionante porque cada día hay una verdad de Dios que se revela en nuestra vida. Yo estaba leyendo este texto y un texto que todos los que pues predicamos o conocemos la palabra del Señor, sabemos que es un texto y que lo que pues aprendimos en el texto es que aquí la palabra se está refiriendo a los inconversos. Pero me llama la atención en esta mañana este texto en la parte siguiente. Dice así el texto: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Y me puse a meditar y yo empecé a preguntarme, ¿quiénes son los que se pierden? Me hice esa pregunta, ¿quiénes son los que se pierden? Porque decimos, bueno, los que se pierden son los que no han recibido a Cristo. Pero no es cierto también que mucha gente que ha recibido a Cristo también se puede perder. También pueden estar entre los que se pierden. Entonces empecé a meditar esta palabra porque es una realidad, ¿no? Sí, no todo el que ha recibido a Cristo está dispuesto para la vida eterna, porque nosotros sabemos que recibir a Cristo es ese paso para que nuestro espíritu sea renovado, experimentar una vida nueva, y eso es algo que es, digamos, el inicio de nuestra vida espiritual. Después viene un proceso de lo que es la transformación, el crecimiento espiritual, la obediencia a Dios y llegar a un estado de santidad o santificación, un estado en el cual nuestra posición en Cristo es de una obediencia que amerita que nosotros estemos con Dios en los cielos. Básicamente, eso es el trabajo del Evangelio. Entonces, cada uno de nosotros estamos en un proceso de ese crecimiento, de la obediencia a Dios. Y en este proceso hay quienes aún tienen dificultades por causa de la condición de su vida. Y la condición de su vida puede estar ameritando para perdición, para perderse. Porque dice la Escritura que sin santidad nadie verá al Señor. Y esta santidad se está refiriendo a una vida apartada de los actos del mundo, de la rebelión, de la desobediencia. Entonces necesitamos ser librados de toda rebelión en nuestra vida, de toda desobediencia, de toda anarquía contra Dios. Y esto es algo muy delicado porque el hecho de que tú tengas un rótulo de cristiano no te está garantizando la vida eterna. La vida eterna tiene más que ver no con un título, sino con una actitud, con un estado que es alto delante de Dios, porque nosotros llamamos las vestiduras blancas que habla la palabra de Dios, y que para aquellos que anden conforme a la verdad de Dios, entonces ameritan estar en una eternidad en el cielo. Cada uno de nosotros estamos en el proceso. Cada uno de nosotros estamos aferrándonos a llevar una vida justa, santa, agradable a Dios, para que nosotros entonces podamos obtener el aplicativo para estar en la eternidad con Dios. Entonces esto es muy interesante que usted lo medite
sabemos que no todos los que están en la congregación son santos de Dios. No todo el que dice que es cristiano. No todo el que dice que tiene una religión es una persona pues apta para la eternidad. Hay un gran requisito para esa eternidad y es llevar una vida acorde a Dios. Y ahí radica el punto de esta inquietud que yo tengo, para que usted se detenga un momento a meditar en este texto y mirar acerca de todo lo que contiene versos del 3 al 5, al 4. Entonces meditemos en este texto y lo que Dios quiere hablar a nuestra vida. Tenemos que estar abiertos a la palabra de Dios. No podemos determinar que todo lo conocemos. Cada día Dios se revela a nuestra vida y es necesario abrir nuestro corazón a ese entendimiento de su palabra. Entonces, ya entrando en este tema, ya tratando de escudriñar esta parte de lo que dice aquí, que entre los que se pierden está encubierto. Entonces, esta buena nueva es la buena noticia de la redención, de ser rescatado, de ser librado de la potestad de las tinieblas a la luz admirable que es en Cristo Jesús. Entonces en eso vamos a centrarnos, en el hecho de que el Evangelio es la buena noticia de llevar una vida transformada por Dios. Y ese es el proceso en el cual Dios trabaja, y para eso ha dejado el Espíritu Santo para conducirnos. Entonces Dios nos tiene un camino y es el Espíritu Santo el que en este camino nos está impulsando a la vida que habla la palabra de Dios. Y quiero aterrizar un poco en este tema del camino, de la buena nueva, de la salvación, de nuestra vida cristiana, y tenemos que salir un poco de lo tradicional, del concepto tradicional, ese concepto trillado que como yo soy cristiano ya estoy listo para la eternidad. Necesitamos escudriñar un poco la palabra, a ver qué es lo que Dios nos está hablando y nos está demandando. Dice, pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Entonces aquí vuelvo y toco el punto, ¿quiénes son los que se pierden? Entonces ya le expliqué que los que se pierden son aquellos que están en rebelión contra Dios, así tengan el título de cristiano. Los que se pierden son aquellos que no han entendido la magnitud de la gracia y hoy están llevando una vida que no va acorde a la vida abundante en Cristo. Ahí es donde nosotros tenemos que pararnos y meditar. Entonces, meditemos sin temor. ¿Será que yo puedo estar entre los que se pierden? Porque la vida que yo llevo no es la vida que la Biblia está diciendo que yo tengo que llevar, sino que me enseñaron, de acuerdo a la religión, que yo estoy absolutamente bien. Entonces siempre tenemos que ir a las Escrituras, porque la Escritura es una palabra, es un espejo que va a reflejar la verdad de Dios en nuestra vida. Entonces cuando nosotros nos acercamos a esta palabra, esa palabra se va a reflejar en nosotros y nos va a mostrar nuestra condición. Y en esa condición es que yo estoy pues aterrizando en esta hora. Que no podemos dar por hecho todas las cosas, decir estoy bien, estoy listo para que Cristo venga, sino que reflexionemos en nuestra vida. Y básicamente no estoy reflexionando en el punto en que tú eres un corrupto, un pecador. No, me estoy refiriendo es
que tú tienes la vida que el Señor ofrece en su palabra, y esa vida que Dios ofrece en su palabra es la vida que tú llevas, o esa vida aún está carente de toda esta bendición que Dios tiene para nosotros. Dicho de otra manera, el sacrificio de Cristo que hizo por mí está reflejado en la vida que yo tengo actualmente, o ese sacrificio de Cristo que fue un gran sacrificio todavía no está reflejando en mí esa acción de Cristo, porque yo no me he cedido a todo el sacrificio de Cristo. Cuando nosotros entendemos ese gran sacrificio de Cristo, tenemos que entender que nuestra vida debe estar a tono con esa magnitud del sacrificio de Cristo. Entonces, si nuestra vida está carente de esa grande bendición de la gracia, es porque aún no se ha reflejado en nuestra vida ese gran sacrificio para entender la gran redención que debe estar en mi vida. Hasta dónde el rescate es pleno en mi vida. ¿Será que ese rescate ha sido pleno en tu vida, ha sido aplicado absolutamente en tu vida? ¿O todavía no ha sido absolutamente rescatado? Porque hay áreas en tu vida, hay sectores en tu vida, hay falencia en tu vida que te están impidiendo disfrutar de las bendiciones de esta gracia, de esta inmensa gracia de Dios. Y creo que con esto usted pues está comprendiendo lo que estamos hablando, porque estamos allá más profundo de tu concepto tradicional de ser cristiano. Estamos hablando no de lo que vemos en los demás cristianos, sino que tenemos que ahondar en la vida real que debe tener un creyente como hijo de Dios. Y reflejarnos, eso sí, en aquellos grandes siervos de Dios que aparecen en las Escrituras, que nos dan evidencia de cómo debería ser la vida de un creyente que ha sido transformado, redimido por ese sacrificio de Cristo. Entonces tenemos que meditar en esta vida, en la vida que tenemos con respecto a la vida que Dios ha visionado para nosotros. En otras palabras, la vida que tú llevas, ¿crees que coincide con el plan de Dios para con tu vida? La altura de tu condición que tienes ahora es la altura que Dios ha provisto para tu vida. Está completada la obra en ti porque has trascendido espiritualmente, que has abrazado absolutamente ese sacrificio en la cruz. Es un tema para que usted medite, es un tema para que usted abra sus ojos, para que usted no se deje engañar por el enemigo. Mira lo que dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, en lo cual el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces aquí aparece un término que es bueno que usted analice. Hablando de los que se pierden, y ya sé que usted ha aterrizado en el concepto, dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Y sabemos que el incrédulo es aquella persona que no ha creído a Dios. ¿Cuántas veces Dios nos ha dado una promesa y no hemos creído? Entonces, muchos de nosotros podemos estar en la posición de incrédulos, que Dios te ha dado promesa, que Dios te ha dicho cosas, y por tu condición, por desconocer esta verdad de Dios, has sido incrédulo
Y por eso es que no has llegado a la posición que Dios ha preparado para ti, de esas obras de antemano que Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Entonces estamos siendo lo más justo con respecto a la bendición de la gracia de Dios para con nosotros. No estamos satisfechos con nimiedades en este camino. Estamos nosotros en la disposición de abrazar todo aquello que Cristo alcanzó para nosotros en la cruz y que hoy, por desconocimiento, por ignorancia, por causa del enemigo, no estamos disfrutando ni estamos teniendo la revelación de esa verdad para con nosotros. Entonces, este texto dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Entonces, no podemos negar que hay una obra del maligno detrás de todo esto, para que muchos de nosotros no estemos al nivel de la redención de Cristo, al nivel del rescate absoluto, porque la redención es un rescate absoluto. Y a medida que se te revela Cristo, se te revela tu redención, porque hemos sido trasladados del reino de las tinieblas a su luz admirable. Esa es la absoluta promesa de Dios, que nosotros lleguemos a su luz admirable, a una manifestación gloriosa de Dios. Y este es un proceso de metamorfosis, un proceso de transformación de nuestra vida. Y nosotros, por estar mirando a los ejemplos que están a nuestro alrededor de vida cristiana, nos estamos perdiendo de lo glorioso de Dios para con nosotros. Porque hemos dado por sentado que la vida cristiana que tienen los demás es la vida de Cristo que ha ofrecido para nosotros. Entonces no puede ser nuestro estándar o nuestro punto de comparación la vida cristiana de los demás. Nuestro estándar tiene que estar relacionado con la revelación que Dios tiene para con la vida cristiana que nosotros o que Dios ha preparado para nuestra vida. Por eso dijo Jesús: y obras mayores harán que las que yo he hecho. Y bueno, siempre aterrizar en ese texto. Y comparémonos nosotros con las obras mayores que las que Cristo hizo. Y podemos decir: estamos en pañales. No hemos hecho absolutamente nada. Y esto está corroborando lo que estamos haciendo. Pero lo que estamos viendo aquí en este texto es que hay un responsable de eso. Y es que dice aquí la palabra que el Dios de este siglo cegó ese entendimiento por nuestra incredulidad. Entonces no podemos continuar en esa incredulidad de no dar crédito a lo que dice la palabra de Dios. Que Dios dice que Él nos ha dotado de una autoridad y un poder, de armas poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Será que estamos usando esas armas poderosas en Dios? ¿O nosotros nos hemos conformado con una vida cristiana humanizada y no hemos trascendido a lo grande que Dios tiene para con nosotros? Entonces, si nuestra observación de la vida cristiana es los cristianos medios, entonces nosotros estamos absolutamente en pañales con respecto a lo que Dios tiene para con nosotros. Entonces, el enemigo ha cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Con qué objetivo? Que no les resplandezca la luz del Evangelio, que no resplandezca esta poderosa verdad de la gloria de Cristo. Y dice: el cual es la imagen de Dios. O sea, es más. O sea, la vida cristiana que Dios tiene para nosotros
debe estar reflejada en esa imagen de Dios. Entonces, yo quiero que usted medite en estas palabras, porque estas son palabras mayores que están aquí en la Escritura, que están hablando acerca de esa luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, la luz en la cual nosotros debemos estar reflejándonos es esa luz que nos va a manifestar la imagen de Dios. Nos va a llevar a una posición, y esto es fácil de entender cuando usted regresa a los principios de la Escritura, allá en la creación, y va a encontrar que Adán fue hecho a la imagen de Dios. Y el término es profundo, es una verdad tan grande que la iglesia hoy día no la puede concebir, no la puede comprender. Pero fuimos hechos a la imagen de Dios. Y evidentemente, por causa del pecado original, esa imagen fue arruinada. ¿Y qué quiere el Señor? Restablecer esa imagen en nosotros, los creyentes. Entonces necesitamos tomar una reflexión acerca de esta verdad, meditar, renunciar a esa vida vacía, a esa vida llena de nimiedades que no son fundamentales de la estatura a la cual nosotros debemos ostentar. La estatura al varón perfecto, porque todo el propósito del Evangelio es que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, y ese varón perfecto es Cristo. Entonces, note bien todo lo que la Biblia habla, pero que no es popular estos conceptos. A mucha gente no le interesa que usted crezca a la estatura del varón perfecto, pero es el plan de Dios. Y eso debe tener cumplimiento, porque está en la Escritura. Entonces el Señor, el plan y el propósito de Dios para con nosotros es que esa luz resplandezca en nuestra vida. La luz del Evangelio, de la gloria de Cristo. Entonces esa gloria de Cristo es la manifestación plena de Dios, y esa es la luz que debe resplandecer en nuestra vida. Entonces usted tiene que luchar por esto. Usted tiene que buscar la manera de que esa luz, de esa gloria de Cristo, que es la imagen de Dios, se refleje en su vida. Y esto va a tener cumplimiento cuando usted pueda andar en esta posición que habla la palabra de Dios. Por eso es que dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos. O sea, yo no puedo tratar de que mi vida espiritual sea calcada en otras personas porque no doy la talla. Es lo que aquí dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos. Porque si nos predicamos a nosotros mismos, estamos acortando el sacrificio de Cristo. Estamos acortando la redención, la gran redención que Dios tiene para nosotros. El rescate, porque esta redención es un proceso en nuestra vida. Que estemos saliéndonos de la esclavitud a la cual fuimos sometidos. Entonces el camino del Evangelio es un proceso en nuestra vida para despertar a esa plenitud, a esa redención absoluta en nuestro Dios. Es una manera poderosa, una manifestación poderosa de los hijos de Dios. Por eso dice la Escritura que aún la naturaleza gime a una esperando la manifestación de los hijos de Dios. Porque aún no nos hemos manifestado en nuestra naturaleza como hijos de Dios. Apenas estamos en pañales, apenas estamos gateando en lo que tiene que ver con esta gran promesa de Dios para con nosotros. Espero
haber sido bastante explícito en este tema un poquito complejo, pero que sí nos debe generar despertar de esta verdad en nuestra vida. Y que usted pueda meditar en esta verdad, que es una verdad muy poderosa, para que salga de la rutina, porque la carne quiere llevarte siempre a una rutina. Y hemos sido llamados por Dios para llevar una vida que trasciende cada día. Por eso la Biblia habla, que vamos de fe en fe, de victoria en victoria, de poder en poder. Esa debe ser la ruta, el camino del Señor para con nosotros. Entonces espero que hoy, pues, esta verdad esté en su vida, y si usted quiere ahondar un poquito más, porque pues hemos estado compartiendo rápidamente esto, usted vuelva a ver el video y vuelva a meditar en todo esto que Dios nos ha dado hoy, y para que usted medite en que hay mucho más para con su vida espiritual. Lo que hemos obtenido es nada. Lo que he vivido del Evangelio es nada para lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces tenemos que salir de esa zona de confort cristiana, una zona en la cual nos hemos atrancado ahí, porque siempre estamos viendo a los demás y decimos, bueno, yo soy como tal persona, estoy bien delante de Dios. O sea, no se trata de eso. Por eso dice aquí la palabra, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Ahí está la gran diferencia. Entonces, meditemos en esta verdad para que esta grandeza de nuestro Dios pueda estar en nuestra vida.